Imagina por un momento que eres el responsable de comunicación o de marketing de una gran empresa donde todo va a viento en popa. Digamos que lo único que tienes que comunicar son buenas noticias. En esa situación, créeme que solo va a existir una cosa que te da miedo, que te aterra hasta cierto punto, y es que se produzca una crisis reputacional con tu marca. Una de esas crisis que por comentarios en redes sociales puede incluso llegar a viralizarse y se puede llevar por delante la marca, la empresa entera, acabar con todo el mundo despedido y en el paro porque no quede absolutamente nada. Hay crisis reputacionales que han llevado a empresas a la quiebra. A raíz del escándalo de la Kisscam en el concierto de Coldplay, donde se vio al CEO y fundador de una empresa americana llamada Astronomer, que estaba teniendo una aventura fuera de su matrimonio, porque era un hombre casado y estaba teniendo una aventura con su directora de recursos humanos, esa reacción se viralizó, pero claro, el problema iba para los responsables de comunicación de la empresa. Es una empresa valorada en 1.500 millones de dólares y que tiene 300 empleados, con lo cual no era cosa menor y tenían que, de alguna manera, pues lidiar con todo este asunto. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar crisis reputacionales, de qué es lo que hicieron algunas de las empresas más grandes en el pasado, para bien o para mal, porque sí, hay veces que no se trata tanto de esconder la mancha como de obtener performance o un beneficio asociado al incidente. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show Desayuno Royal, donde hoy vamos a hablar sobre crisis reputacionales y en concreto sobre qué situaciones o qué cosas tienes que tener mínimamente en cuenta a la hora de gestionar una crisis reputacional. Porque sí que en el pasado hemos hablado dentro de los episodios anteriores de Desayuno Royal sobre la existencia de planes de contingencia, es decir, de estar preparado ante posibles eventualidades que puedan ocurrir. Y en cierto modo, algunas de las crisis reputacionales que ocurren pues están dentro de los planes de contingencia que ya tienen las empresas. Es decir, si tú te dedicas a fabricar algo, por ejemplo coches, y de repente ha salido una partida de coches defectuosos, ya existe un plan de contingencia de decir, oye, si hay una partida que ha salido mal, más o menos vamos a comunicar esto. Enviaremos, pues qué sé yo, una carta a todos los concesionarios, a todos los clientes que nos han comprado los coches, les ofreceremos que pueden llevar su vehículo a reparar completamente gratis. O sea, digamos que ya tienes todo eso preparado porque es una eventualidad que no sabes cuándo se va a producir, pero que sabes que entra dentro de lo razonable esperar que en algún momento pues la líes o que no produzcas con la calidad con la que tienes acostumbrado a tus clientes. Pero hay otras eventualidades, otras crisis reputacionales que pueden surgir por cosas que ni te esperas. O sea, hablaba antes del ejemplo de la empresa Astronomer, que imagino que antes del incidente de la cámara Kisscam del concierto de Coldplay no tenías ni idea de qué iba esa empresa, pero bueno, es una empresa que vende un SaaS, un software que, bueno, pues ayuda a gestionar diferentes empresas, utiliza inteligencia artificial, gestión de datos, etcétera, y no hace falta que entremos mucho más en detalle. La empresa está valorada entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, o sea que más o menos va bien y está creciendo pues en torno a un 40, 50, 60% cada año, o sea que va muy bien. Se fundó en 2017, o sea que lleva muy poquito tiempo. Bueno, el caso es que el fundador de esta empresa y el CEO, el presidente, digamos, el que mandaba, fue cazado en un concierto de Coldplay, pues ahí con la cámara Kiss, ¿no? Que esto lo enfocan los americanos para que van buscando parejitas en los eventos para que se den un beso y bueno, pues los americanos son maestros del entretenimiento y en este caso les enfocaron a ellos, pero claro, ellos están casados pero con personas diferentes, o sea, estaban teniendo una aventura y claro, pues la reacción que tuvieron fue tan espontánea que se hizo viral en todas las redes sociales. Si se hubieran besado, nadie tendría ni idea de lo que ha pasado ahí, pero no fue el caso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahí, pues, quedan anécdotas, forma parte de la esfera de la vida personal de estas personas, con lo cual, pues ahí ni entramos ni salimos, pero claro, las personas que estaban a cargo de llevar la comunicación de la empresa, de Astronomer, dicen, hostias, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes? O sea, nos hemos hecho tan virales que tanto tú como yo, pues a lo mejor ahora ya sabemos qué es lo que hace esta empresa cuando antes ni lo sabíamos, ni nos iba a importar nunca porque no somos sus clientes. Sus clientes son grandes empresas y no necesitaban esa clase de marketing o esa clase de viralidad. Claro, de cara a inversores, de cara a trabajadores y demás, o sea, que habían quedado fatal. En los siguientes días, pues vimos cómo el CEO dimitió, la directora de recursos humanos dimitió también, o sea, se fueron, digamos, de su trabajo y dices, bueno, pues con esto más o menos internamente solucionas el tema, pero ¿se puede sacar algo más de partido? Y aquí es donde entra un poco el ingenio o la picaresca humana, porque cuando se produce una situación de crisis reputacional hay que actuar muy rápido y hay que tomar muchas decisiones cuando no tienes toda la información y tampoco sabes las consecuencias de la información, porque
yo creo que no somos conscientes de lo rápido que se puede llegar a prender una mecha y lo rápido que se pueden llegar a viralizar ciertos comentarios, ciertos memes en las redes sociales hoy en día o incluso en medios tradicionales. O sea, aquí no necesariamente hablamos de redes sociales, sí que redes sociales es como añadir más gasolina todavía al fuego, que en este caso además es muy claro. Así, en este caso de Astronomer, decidieron ir un paso más allá y tratar de convertir este fallo o este contenido viral en algo un poco más humorístico. Y ya os digo que en menos de 10 días, o sea, en una semanita más o menos, se las han apañado no solo para provocar las dimisiones internas de todas las personas que pudieran dar una mala imagen de la compañía, sino que han ido más allá y han grabado un spot publicitario con la ex del cantante de Coldplay, que era justamente el concierto donde estaban. Estoy hablando de Gwyneth Paltrow, que ha grabado un anuncio para Astronomer que justamente ataca directamente a todo esto. Es decir, básicamente el spot publicitario dice, bueno, he venido a responder algunas preguntas que sé que muchos tenéis muchas preguntas. Y hace como que va a responder sobre la polémica de la Kiss Cam en el concierto de Coldplay y dice, bueno, esto son minucias, pero sí que te puedo hablar de la inteligencia artificial que tenemos en nuestro software, bla, 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 bla. Y han jugado aquí un poco con el humor, aprovechando justamente que la exmujer de uno de los cantantes de Coldplay pues es una actriz oscarizada y que puede interpretar este papel en un anuncio, y como que han acabado de cerrar el círculo de una manera bastante conveniente y que ha tenido muy buena aceptación. Y sinceramente, cuando se afrontan así los problemas, ¿no? Pues yo creo que todos somos capaces de percibir ese toque humano, ¿no? Que hay y que dices, bueno, a ver, no es culpa de la empresa tampoco, ¿no? Que su CEO y su fundador pues no pueda estarse quieto y que les hayan pillado y demás, pues casi que hasta te ríes, ¿no? Y son ellos los primeros en reírse de sí mismos, y yo sinceramente creo que con esta acción, bastante bien hecho, muy rápido, muy acertado, se lo toman con humor y yo creo que no saldrá muy perjudicada la empresa más allá de haber estado en boca de todos, y de hecho quizás todo lo contrario, hablarán de ti y tampoco es que hablen necesariamente mal de ti, ¿no? O sea, simplemente queda en algo anecdótico, pero ya digo que has convertido una potencial crisis en algo que, si no juega a tu favor, por lo menos tampoco juega en tu contra. Creo que además este incidente de Astronomer me da pie a poder explicar pues cuáles son, o creo yo que son, los pasos que hay que seguir cuando tienes una crisis reputacional latente. Esto es una cosa que nosotros cuidamos mucho cuando teníamos el equipo de eSports activo en Team Queso, porque, bueno, pues al final el equipo vive de su reputación, de los valores que transmiten todos los deportistas o los jugadores de eSports que estaban compitiendo, y tienes que controlar eso en todo momento. Y tuvimos algunos problemas de crisis reputacional. Recuerdo que, aparte de tener una crisis, pues una vez que por una brecha de seguridad en Twitter, como nuestra cuenta la tenían 3 personas que trabajaban con acceso a la cuenta de Twitter, pues de alguna manera perdimos el acceso a las cuentas de algunas redes sociales. Y bueno, pues tuvimos que ver qué comunicar desde el resto de cuentas que sí que controlábamos, cómo ponernos en contacto con el personal, en este caso de Twitter, para intentar recuperar los accesos, etcétera. Pero crisis reputacional propiamente dicho, donde tienes que controlar la comunicación, quizás el caso más sonado fue con un equipo que teníamos de PUBG Mobile, con un roster de jugadores, que cuando negociamos y les fichamos, los propios jugadores acordaron que su gestión de premios la iban a realizar a través de su manager, ¿vale? A través de su capitán, digamos. Y entonces nosotros, cuando ellos ganaban una competición, hay una parte que se queda en el club y otra parte que se reparte a los jugadores cada vez que ganan un premio, ¿no? Entonces nosotros todo eso se lo íbamos pagando al manager tal y como nos habían pedido los jugadores, y ya no hacíamos más seguimiento porque entendíamos que como club ya estábamos cumpliendo con nuestro criterio, porque estábamos, digamos que, haciendo lo que nos habían pedido. Y el caso es que luego ese dinero no estaba llegando a los jugadores, y no fue hasta pasados pues, 1 año, 2 años, 3 años que los jugadores nos advirtieron, dijeron, oye, no nos estáis pagando los premios. Y yo, sí, hemos pagado todo esto. Y entonces como que se empezó a triangular todo, y llegamos a la conclusión de que alguien no estaba realizando los pagos, y los jugadores, me acuerdo que amenazaron con publicarlo en redes sociales como que nosotros estábamos incumpliendo, porque independientemente de que los hubiéramos pagado o no, nosotros nos teníamos que asegurar de que les llegaran los jugadores. Y recuerdo que fue un momento en el que no sabíamos muy bien qué era lo que teníamos que decir, ¿sabes? Si teníamos que publicar algo, si no teníamos que publicar nada porque nosotros lo habíamos hecho todo bien, si publicábamos algo íbamos a generar más ruido, si esperábamos a que los jugadores dijeran algo y en función de eso respondíamos. Bueno, eso fue una gestión de comunicaciones, y finalmente nosotros decidimos hacer un comunicado donde explicábamos toda la situación y dábamos a entender a los fans de que no se preocupen, que nosotros sí que estábamos cumpliendo esto, pero que ha habido una persona donde se ha quedado todo y que bueno, de hecho también se quedó con parte de lo que tenía que cobrar el equipo. Nosotros, porque en los premios directamente los organizadores del torneo se los pagaban a esta persona y luego tenía que redistribuirlos hacia abajo. Pero bueno, en fin, son, digamos, diferentes escenarios que como digo, pues
a veces te pueden generar problemas dentro de la empresa y tienes que tener muy claro qué es lo que hacer en estas situaciones. Y yo creo que la primera fase para atender una crisis reputacional es justamente esa fase de detención. Antes de poder gestionar cualquier crisis, tienes que reconocer o darte cuenta de que se está gestando una. O sea, tienes que ver el incendio antes de ni tan siquiera plantearte apagarlo. Entonces, aquí hay diferentes sistemas de monitorización y hay empresas que se dedican justamente a hacer una monitorización de discursos en comentarios de periódicos, en redes sociales, para ver qué se está hablando de tu marca. Las reviews que hacen los clientes de los productos, las encuestas de satisfacción de los clientes, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para que no se esté gestando un problema latente porque no estés atendiendo por reclamaciones de muchos clientes que van en la misma dirección. Mucha gente que se está quejando de, oye, es que este producto es una mierda, oye, que este producto es una mierda y demás, pues son personas que si no las atiendes, no les das una respuesta, no les das una solución, es posible que se sientan estafados. Y cuando solo es una persona, igual no pasa nada, pero cuando empiezan a ser muchas, se te puede liar bastante gorda y sobre todo hoy en día en Internet y con la viralidad que tienen las redes sociales que según cómo se comunique, pues puede llevarse por delante la empresa completamente. Dentro de esta fase de observación, además, creo que lo más importante y lo más difícil de hacer hoy en día es ser capaz de prever, de poder visionar cómo se va a comportar la gente, cómo va a reaccionar la gente. Y mira, os pongo un ejemplo muy claro que fue una liada que hizo Burger King en Reino Unido, ¿vale? Y esto es un caso real. En el año 2021, en el Día de la Mujer, Burger King, con todos sus huevos, puso en Twitter un mensaje que decía así: Women belong in the kitchen. Es decir, las mujeres pertenecen a la cocina. Ese fue su tuit. Y claro, yo sí te digo, vamos a publicar esto. Que claro, me pongo en la situación de los jefazos de Burger King Reino Unido, que viene el de marketing, el creativo, y les dice, tengo una idea. 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a poner este tuit, vamos a captar toda la atención y luego vamos a respondernos a nuestro mismo tuit y vamos a explicar que hemos puesto este tuit de que las mujeres pertenecen a la cocina porque solo el 30 o el 20% de los chefs de talla mundial son mujeres, la mayoría son hombres. Y Burger King quería colaborar en este Día de la Mujer, en ese año en concreto, en el 2021, con un programa de becas para que más mujeres pudieran entrar en cursos de alta cocina y poder montar sus restaurantes. En verdad la iniciativa estaba muy bien, habían detectado un problema en el sector en el que ellos se movían y querían dar una serie de becas para promover la igualdad, al menos igualdad de oportunidades y que tuviesen más acceso a ser chefs las mujeres. O sea, estaba bien la campaña, pero claro, si tú no eres capaz de prever que si tú pones ese tuit suelto, aunque luego te respondas, lo hicieron además con un segundo de diferencia, o sea, respondieron instantáneamente, pero la gente no va más allá, no le va a dar 3 clics para ver todo lo que has dicho, se va a quedar con lo primero, se va a quedar con el pantallazo, con el tuit que has puesto y la vas a liar pardísima, que es lo que les ocurrió y se tuvieron que deshacer en disculpas y pagar no sé cuántas entrevistas y anuncios en televisión para intentar enmendar un poco la liadita que habían hecho. Pero después de la detección y lo que sería la segunda fase súper importante a la hora de atajar una crisis reputacional es la rapidez. La toma de decisiones rápida. Tienes que reaccionar al momento, porque la historia al final la cuenta el que pone el tuit el primero y no luego el que empieza a explicarse y dices, no, es que necesito tiempo aquí para preparar la respuesta. No hay tiempo. Hoy en día la sociedad funciona a golpe de segundo. Deslizas y ya estás en la siguiente cosa. Con lo cual, o explicas todo bien y rápido o si no, puedes darte por jodido. Y hay ejemplos de marcas, de hecho, que han llegado a reaccionar en tiempo récord. Os pongo el caso de Pelotón, por ejemplo. Pelotón es una marca que hace bicicletas estáticas, ¿vale? Y bueno, es muy popular a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. Y el caso es que la bici estática de Pelotón apareció en la serie Sexo en Nueva York. Cuando la serie Sexo en Nueva York, cuando apareció, pues era muy popular y en el retorno de Sexo en Nueva York aparece una bicicleta de Pelotón y uno de los protagonistas, Mr. Big, que es el marido de la protagonista, pues estaba utilizando la bicicleta. Y aquí, aviso, voy a meter un spoiler, si queréis ver Sexo en Nueva York, toda la trilogía, pues saltaos un minuto del Desayuno Royal o 2 minutos. En cualquier caso, Mr. Big en la serie Sexo en Nueva York, después de estar haciendo ejercicio en la bicicleta de Pelotón, acaba palmando, ¿vale? En la serie. Y muere justamente después de hacer ejercicio, que es como contraintuitivo. Bueno, en cuanto se publica el episodio de Sexo en Nueva York, las acciones de Pelotón bajan un 11%. O sea,
como que todo el mundo estaba asociando el hecho de que este tío ha muerto en una serie, ¿vale? O sea, es fingido, simplemente por el hecho de entrenar con intensidad en una bicicleta estática, cosa que no tiene ninguna clase de correlación, pero el hecho es que las acciones estaban bajando un 11%, es decir, estamos hablando de millones y millones de dólares perdidos. El episodio de Sexo en Nueva York se llamaba Just Like That y era el primer episodio de la vuelta o el retorno de Sexo en Nueva York y moría el protagonista que, bueno, pues para los que no hayáis visto Sexo en Nueva York y os hayáis querido comer el spoiler porque no hayáis querido saltaros esta parte, toda la serie va de la protagonista de Carrie Bradshaw, pues sí, intentando alcanzar como su amor platónico con Mr. Big y tal, y bueno, al final como que lo acaban consiguiendo y ahora pues nos iban a enseñar cómo iba su vida y pum, y se lo cargan, ¿vale? Al tío. Muy rápido todo esto, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pelotón? Bueno, una reacción sublime. O sea, yo creo que es de matrícula de honor. En 24, 48 horas os cuento todo lo que hizo la marca. En primer lugar, contactaron con el periódico Los Angeles Times para publicar una extensa entrevista de explicación de que ellos no sabían que su bici iba a matar al protagonista, sabían que la bicicleta iba a aparecer dentro de la serie de Sexo en Nueva York, pero no pensaban que fuese a tener ese componente tan trágico, digamos. Pero que igualmente que la muerte del protagonista no era por haber hecho deporte, sino que era por su estilo de vida. Alcohol, puros, estrés, etcétera. Con lo cual no tenía absolutamente nada que ver con su bicicleta y digamos que publicaron información de corte más técnico en todos los periódicos con una reacción de 24 horas prácticamente, lo cual está muy bien porque esos artículos hacerlos hay que llamar a los periódicos, hay que pagar los espacios publicitarios y tienes que acordar con el periódico que te lo publiquen, que no es una cosa tan sencilla, pero eso es lo que consiguieron hacer en las primeras 24 horas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que en 48 horas, o sea, es decir, al día siguiente, salieron con un anuncio en televisión ya rodado sobre este incidente. Este anuncio que grabaron y distribuyeron en menos de 48 horas lo grabó la productora de Ryan Reynolds, que consiguió a Chris Noth, que es el actor que hace de Mr. Big, el protagonista o el personaje que había muerto en Sexo en Nueva York, formaba parte del spot publicitario de Pelotón. Y no estaba solo, sino que salía junto con Jess King, que es la instructora de Pelotón, y estaban teniendo una conversación en el sofá, donde, pues bueno, estaban hablando de, básicamente, Just Like That, ¿no? Mencionan como un poquito el episodio de Sexo en Nueva York, no mencionan el Sexo en Nueva York, pero dicen Just Like That, o sea, parafrasean varias cosas y la campaña se llamaba Está bien, porque vuelve a salir. Y aprovechan con una voz en off para introducir el product placement de las bicicletas estáticas de Pelotón y decir todos los beneficios para la salud que tiene practicar ejercicios cardiovasculares con regularidad y llevar unos hábitos de vida saludables. De manera que, fijaos cómo en 48 horas desde que se te lía, porque en un episodio de una serie muy popular, pero de una serie que escapa a tu control, han utilizado tu producto para inducir la muerte de uno de los personajes sin tú saberlo, tú podías haberte quedado discutiendo con si la productora, que si voy a demandar a Warner o no sé quién es la productora, HBO, ¿no? Me parece, de Sexo en Nueva York, y les voy a montar un pollo y voy a demandarles y demás. No, utilizas todo ese revuelo para hacerte una campaña en prensa hablando de hábitos saludables y después hacer una campaña publicitaria con el mismo actor que había muerto y hablas ahí de todos los beneficios que tiene practicar ciclismo estático, hacer deporte. Básicamente, metes el product placement de tu producto, haces un guiño a, hey, soy consciente de lo que ha pasado en la peli y nos da igual porque eso no es lo que verdaderamente no representa los beneficios que tiene nuestro producto, y quedas como un auténtico señor donde en lugar de confrontar, directamente te sumas a la ola. Para mí, brillante. Ahora, también te digo que este equipo de comunicación de Pelotón, la verdad es que les miró un tuerto, porque como a los pocos días de lanzar esta campaña, de esta campaña nueva de anuncios, ¿no? con el Mr. Big y demás, resulta que a este actor, a Chris Noth, le acusaron de abusos sexuales. Y claro, pues lógicamente es como tema tabú, corta, y tuvieron que cancelar toda la campaña y dejaron de emitir los anuncios, y yo imagino que ahí los de comunicación es como, mira tío, yo ya paso, o sea, ¿qué más cosas me pueden pasar, sabes? O sea, primero me la lían con el episodio, consigo darle la vuelta, hacer un anuncio 24, 48 horas, impresionante, funciona, y luego encima, claro, normal, o sea, yo creo que se querrían ahí tirar de los pelos. Pero bueno, es un ejemplo de campaña de desprestigio o crisis reputacional que no es que la hayas provocado tú, ni siquiera era culpa tuya, pero que reaccionas de una manera rápida y puedes convertir lo que era una amenaza en una potencial oportunidad, y una oportunidad bastante buena porque fue una campaña de marketing brutal para las bicicletas estáticas de Pelotón. Otro ejemplo de campaña
campaña muy rápida es la que hizo KFC en Reino Unido. Y KFC, Kentucky Fried Chicken, bueno, pues son restaurantes de comida rápida de pollo. O sea, bueno, sirven más cosas que no sean pollo, supongo que sí, pero fundamentalmente es pollo. O sea, si vas a Kentucky Fried Chicken y no quieres comer pollo, vete a otro sitio, básicamente. Bueno, cambiaron algo con su sistema de proveedores y de logística en KFC y se quedaron sin suministros de pollo en todos sus restaurantes en todo el país de Reino Unido. Una liada empresarial, en este caso, liada interna, ¿vale? Tú ahí imagínate que eres el responsable de comunicación de esta empresa, de KFC, de todos los KFCs de Reino Unido, y te viene el de logística y el de productos y te dice, Dios, nos hemos liado, porque le dije que si el miércoles no sé qué, pero él se pensaba que era el viernes, tal, no van a llegar los camiones con el pollo, con lo cual no tenemos material para servir, con lo cual no hay pollo en nuestros restaurantes. Ya, pero es que en nuestros restaurantes el 90% de lo que sirve es pollo. Y dice, bueno, pues no hay pollo. Búscate la vida, que tú eres el de comunicación. Avisa a los clientes, avisa a la gente. Claro, a ti te cuentan esto y claro, tú dices, se van a reír de nosotros todo el mundo, la competencia va a hacer bromas sobre lo inútiles que somos, los clientes también se van a mofar, vamos a ser el hazme reír en todas las redes sociales y se te puede venir el mundo encima. Así son las crisis reputacionales. ¿Qué es lo que hicieron? Pillaron el logo de KFC y cambiaron las letras de orden para poner FCK, que querían poner fuck, y lo pusieron en un cubo de pollo clásico de KFC, pero con el logo mal puesto. Bueno, pues eso lo pusieron a página completa en todos los diarios, en toda la prensa de Reino Unido ese día. Y básicamente admitieron el error de fuck, nos hemos quedado sin pollo. Y decían, hemos tenido un problema logístico, todos nuestros restaurantes en Reino Unido no tienen pollo durante X días. Explicaron el problema con mucha transparencia de, tío, esto es lo que nos ha pasado, ¿sabes? Y bueno, pues si todos os vais a reír de nosotros, pues empezamos siendo nosotros mismos los que nos riamos. Y fíjate que de una cosa que a priori es una liada, alguien en los departamentos de marketing y comunicación decidieron petarse una parte importante de su presupuesto anual, es decir, este es el momento de sacar una campaña con este mensaje y con esto, porque la gente empatiza muy bien con esta clase de discursos. Y esto me lleva a hablar de ese tercer paso. Después de responder rápido, creo que una parte importante, crucial en una gestión de crisis reputacional es controlar la narrativa, es decir, controlar el discurso. Si hablas tú, no hablan los demás, con lo cual tú eres el que debes marcar el ritmo al que se va hablando y de lo que se va hablando. Y para eso tienes que responder con cercanía y con humildad. Y esto es algo que también hizo Domino's en Estados Unidos, que, bueno, pues tuvo durante muchísimo tiempo muchísimas críticas de los clientes diciendo que sus pizzas eran malas, sabían a cartón, no utilizaban buenos ingredientes y básicamente lanzaron una campaña con su CEO, con su presidente, reconociendo que era verdad. La campaña se llamó Pizza Turnaround y básicamente diferentes ejecutivos y directivos de la compañía iban leyendo comentarios reales o opiniones reales de clientes y reconocían que su producto era de mala calidad. Y a raíz de toda esta campaña de comunicación, fueron enseñando cómo, con esos comentarios de la gente, iban a rehacer por completo toda su carta y todos sus productos para hacer pizzas que fueran de buena calidad. Y la campaña tuvo un éxito brutal. O sea, la gente empatizó muy rápido con ellos y dijo, vale, pues os doy una oportunidad. ¿Queréis cambiar esto? Cambiadlo y como si la gente se comprometiese a probarles o a darles otro intento una vez que hubiesen realizado los cambios necesarios dentro de sus pizzas. Explicaron todos los cambios que iban a hacer de ingredientes, de proveedores y de algún modo consiguieron no solo salir del paso, sino que Domino's desde ese momento empezó a crecer más rápido. Y esto me da pie a hablar de lo que sería el cuarto paso. La cuarta etapa dentro de esta gestión de crisis reputacional. Proponer una reparación, si es que has causado un daño. O en cualquier caso, demostrar que algo está cambiando. Pero no solo decirlo, hacerlo, si es posible. Y hay muchísimos ejemplos de empresas que a veces da la sensación como que sobrereactúan a algunas de estas situaciones, pero es que merece la pena sobrereactuar porque si no haces ninguna acción, corres el riesgo de que volvamos al paso número 1 y que desates un incendio que ya no puedas controlar. Samsung, por ejemplo, cuando fue a lanzar el Samsung Galaxy Fold, que es el teléfono que se doblaba, ¿vale? Los analistas y los técnicos, en cuanto lo probaron, periodistas y demás, que se los mandan un poquito antes, decían que lo usaban y en cuanto lo abrían y lo cerraban varias veces, pues que como que la pantalla se rajaba por donde se tenía que doblar. Y dices, tío, o sea, si sacas un teléfono que su mayor logro es que la pantalla se puede plegar y se puede doblar y resulta que se rompe por ahí, pues, tío, para eso no saques así un teléfono. Y Samsung escuchó
todas las críticas, dijo que iba a revisar todos sus procesos de calidad, por supuesto iba a retrasar el lanzamiento hasta que el producto no cumpliese con los estándares adecuados, reembolsó a todos los clientes que habían pedido el teléfono, se deshizo en disculpas, enseñó todo el nuevo proceso de fabricación y los nuevos tests y luego volvió a lanzar con bastante éxito este nuevo teléfono porque Samsung es el único, o bueno, no es el único, pero vamos, sí que es el que tiene más éxito de tener estos teléfonos que son plegables y que se puede abrir y cerrar. Sin embargo, quizás el mejor ejemplo de sobreactuar es el que hizo Johnson & Johnson, y aquí nos vamos a 1982, es decir, antes de las redes sociales. Johnson & Johnson es una de las mayores farmacéuticas del mundo, aún a día de hoy, ¿vale? Pero en 1982, en un set de pastillas suyas que vendían, de medicamentos o suplementos, o sea, no recuerdo exactamente de qué era Tylenol, puede ser. Bueno, eran unos medicamentos, para que nos entendamos, ¿vale? Con unas cápsulas que a veces te tienes que tomar, un poquito de agua y te tomas la cápsula, se empezaron a producir muertes. ¿Vale? En zonas muy localizadas de Estados Unidos, pero se produjeron muertes. Muertes por cianuro. Y no es que un defecto de fabricación de las cápsulas hubiese llevado a que se hubiese metido cianuro, no sé por qué, un veneno, en un medicamento y que por error se hayan distribuido y que alguien se las haya tomado y haya muerto. No. Había un chalao, o varios chalaos, pero había un asesino que directamente se dedicó a manipular estos botes de pastillas. Entonces los abría cuando estaban en el estante, en los comercios, abría las cápsulas sin que se saliera lo de dentro, metía el cianuro y volvía a cerrar la cápsula sin que se notase. E hizo esto en pues, un lote que estaba muy localizado, que era donde se produjeron las muertes. Johnson & Johnson, evidentemente, supo muy rápido dónde estaba el problema, en que había un tarao que había metido cianuro en unas cápsulas, pero cápsulas de su marca y de su medicamento. Es decir, aquí puedes decir, tío, esto no va conmigo, esto es un asesino que ha manipulado nuestro producto y bueno, pues es una tragedia, pero no tenemos nada que ver. O puedes decir, me lo tomo a lo personal. ¿Qué es lo que hizo Johnson & Johnson? Este segundo camino. Decidió retirar todas las cápsulas de este medicamento, no solo de la tienda donde estaba el foco o del área donde estaba este presunto asesino operando, sino lo hizo de todo el país. Retiró todas las cápsulas de este medicamento. Introdujo nuevos sistemas para el sellado de las cápsulas con un sistema que, si las cápsulas habían sido manipuladas, digamos que el cliente lo supiera. Y es un sistema de seguridad que pervive incluso a día de hoy. No solo utilizado por Johnson & Johnson, sino por la competencia. Se gastó más de $100 millones en hacer todo esto. En 1982. No tenían por qué hacerlo. Pero esto les dio una imagen de marca que se tomaba en serio, que quería dejar una huella positiva en la sociedad. Y en este caso, pues, aunque fuese algo que no tuviese que ver con ellos directamente, ellos entendieron que sí que había algo más a su mano que podían hacer y realizaron esa acción o esa reparación hasta donde ellos pudieran. Al final, muchos ejemplos, ¿no? de estas acciones, de esta puesta o demostración que hace que los hechos valgan mucho más que las palabras. Y ya, pues si queremos poner el corolario, ¿no? La última etapa podría ser intentar aprender algo de ello, porque hay veces que estas acciones o estas campañas no dependen de ti, o sea, que te vienen y son externalidades que tú no puedes controlar, pero sin embargo, en otras ocasiones sí que dependen de ti y tú puedes aprender o cambiar parte de los procesos, o puedes tener preparado cómo vas a reaccionar o cómo te lo vas a tomar en función de las cartas con las que juegues. O sea, no es lo mismo si tú eres una empresa desconocida que si eres una empresa conocida, no es lo mismo si tú tienes un líder o un presidente que sea carismático que si tienes una empresa con un líder o un presidente que es cero carismático o que no aparece en televisión o que no inspira cuando se pone en la tele a hacer sus payasadas o sus autistadas, ¿no? Digo autistadas porque estaba pensando justamente en Elon Musk. ¿Os acordáis cuando Elon Musk presentó el Cybertruck, el coche este que a mí no me gusta nada, pero bueno, y dijo, el cristal está blindado y es irrompible, y apareció con un ladrillo, y en la presentación a los inversores del producto tenían el prototipo, Elon Musk tenía el ladrillo, le lanzó el ladrillo al coche diciendo, esto es irrompible, ¿sabes? No se va a romper, y rompió el coche. Bueno, pues de esto hicieron meme y yo creo que es que hasta les sirvió para poder vender más. Pero claro, esto, si no tienes a un autista como Elon Musk como la cara visible del meme, pues claro, no lo puedes hacer y tienes que intentar derivar tu estrategia de comunicación por otro lado. Al final son todo cosas que tienes que tener muy en cuenta. Al final, las buenas crisis reputacionales, y buenas, vamos a ponerlo entre comillas, yo creo que son como los buenos guiones, ¿no? Que más que arreglarlos hay que reescribirlos, hay que volver a hacerlos. Y la clave al final está en reaccionar
rápido, de manera directa, honesta, transparente y con una voluntad de aprender o de mejora. Y cuando se ha hecho así, de esta manera, generalmente les ha ido bien a las empresas que han reaccionado. Lo que el mercado y la sociedad penaliza muchísimo es la pasividad, el quedarte inmóvil, el quedarte petrificado, el no saber qué hacer. Y ya os digo que no puedes tener un plan de contingencia para absolutamente cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Es imposible. Pero sí que puedes prepararte o estar preparado para ser capaz de tomar decisiones rápidas y concisas cuando una crisis llegue. Al final, no hace falta tampoco ser una gran empresa para tener una crisis reputacional. Individualmente, cualquier persona puede tener su propia crisis reputacional, que independientemente de lo que tengas encima, para ti será muchísimo, para otra persona puede que no sea nada, pero lo que importa es lo que nos pesa a nosotros. Me gustaría saber si alguna vez has tenido alguna, cómo lo solucionaste, qué aprendiste de ello. Simplemente por conocer un poco más, abajo en los comentarios podemos seguir leyendo. Espero que tengáis un excelente día y nos vemos en el siguiente Desayuno Royal. ¡Chao, chao!